tres propiedades, cuatro propiedades geométricas muy importantes que tienen que ver con la inercia de una sección y la forma de calcularla, ¿sí? Como les decíamos la semana pasada, las secciones regulares están todas tabuladas ya para poder calcular las inercias, las fórmulas. Pero bueno, siempre es bueno saber de dónde viene, a modo informativo, algunas demostraciones a veces pedimos en los finales. Pero bueno, básicamente lo que sí interesa es manejar el concepto de la inercia y un concepto muy importante que va a surgir en la clase de hoy, que son los ejes principales de inercia. Los ejes principales de inercia van a ser los que a nosotros van a ser lo más importante, lo más jugoso de todo este tema para principalmente lo que son los esfuerzos de flexión. Poder encontrar los ejes principales de inercia de una sección cualquiera nos va a dar a nosotros la posibilidad de aprovechar al máximo el material. ¿Sí? De aprovechar al máximo el material. Pero bueno, sin tanto preámbulo, vamos directamente ya a empezar. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Y si comparto esta pantalla, ¿ven un PowerPoint? Sí, sí. Bueno, muy Sí, bien. se ve bien. Gracias. Entonces arranquemos. Primero un pequeño repaso de los de la semana pasada. La semana pasada terminamos la clase hablando del baricentro de una sección, por lo menos de las secciones regulares, las que tienen uno o dos ejes de simetría, hicimos alguna mención. De forma general dijimos que para calcular el baricentro de una sección, que es este punto G, indicado en color rojo, basta con calcular los momentos estáticos, el momento de la sección con respecto al eje X, que pasa por el origen, y al eje Y, que pasa por el origen, ¿sí? De manera tal que cuando nosotros determinamos ese momento estático, por ejemplo, empezando por el eje Y, ¿sí? Para el momento estático de la sección es directamente, o el momento de primer orden, es directamente el área total por la coordenada XG. También se puede expresar como una sumatoria de todos los diferenciales de área, todas las pequeñas partes de área en que podemos dividir esta área total, multiplicado por las coordenadas de los baricentros de cada una de esas pequeñas áreas, y en forma integral es la integral extendida a toda el área de la magnitud de X, que es esa distancia, multiplicado por el diferencial del área. De ahí se despeja XG y se encuentra el valor de la coordenada del baricentro. Y de la misma manera se hace con la coordenada Y del baricentro, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Después, analizándolo, encontramos que se daban dos propiedades, dos características particulares, que es que cuando nosotros tenemos una sección que tiene un eje de simetría, como puede ser esta sección T, donde el eje Y es un eje de simetría, ¿sí? Podemos asegurar que ese eje contiene el baricentro. Uno de los puntos del eje va a coincidir con el baricentro, ¿sí? Y bueno, eso se demuestra porque, obviamente, al plantear esta expresión, la anterior, la de la sumatoria de pequeñas áreas o diferenciales de área por distancia, siempre hay una positiva y una negativa al tomar el momento estático con respecto al eje Y, ¿sí? De manera tal que esa sumatoria siempre se va a terminar equilibrando y dando igual a cero. ¿Sí? Bueno, y como esa conclusión, a raíz de esa conclusión, también después dijimos que cuando una sección tiene doble eje de simetría, bueno, en esa intersección de los ejes obviamente que está el baricentro y hasta acá habíamos llegado. Después hicimos el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el momento de segundo orden de una sección. ¿Qué es el momento de segundo orden de una sección? Bueno, muy similar a lo que habíamos calculado recién con el momento de primer orden, pero elevando al cuadrado las distancias. ¿Sí? Vale decir, consideramos que tenemos la sección representada acá, que es obviamente esa área roja con el perímetro en rojo, y un par de ejes, X e Y, ¿sí? Con un origen O. Y vamos a considerar un diferencial de área, considerando un diferencial de área de esa sección, que está acá, el cual tiene coordenadas X, una coordenada X genérica y una coordenada Y genérica, ¿sí? Vamos a definir, y presten atención cómo es el nombre correcto de la definición, ¿sí? Vamos a definir
al momento de inercia de esta sección, de la sección transversal de área A, respecto del eje X, que es este eje que está acá, que pasa por el origen, que pasa por un punto. ¿Sí? Así se definen los momentos de inercia. Hay que definir el momento de inercia de qué es, de esta sección, que tiene esta área, con respecto a un eje. Las momentos de inercia se definen respecto a un eje, que ese eje pasa por un punto. ¿Sí? ¿Está bien? Y la definición dice que el momento de inercia del área respecto al eje X que pasa por el baricentro es igual a la integral extendida a toda el área de I cuadrado por el diferencial de área. ¿Qué es I cuadrado? Bueno, I cuadrado obviamente que es la distancia entre el diferencial de área que estoy considerando y el eje X que estoy considerando, ¿sí? La distancia perpendicular. La distancia perpendicular entre el eje considerado, que es el eje X, y el diferencial de área. ¿Ok? Esta es la definición. Es muy similar a la que usamos para calcular el momento de primer orden. La única diferencia es que ahora la distancia está elevada al cuadrado. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, vamos a definir al momento de inercia de la sección transversal de área A respecto al eje Y. Ahora vamos a hablar del eje Y, que es este eje que está acá. ¿Sí? Que pasa por el origen, de vuelta. Siempre hay que aclarar que pasa por el origen. ¿Sí? Definir un punto del eje. El punto. ¿Sí? Y la definimos y lo vamos a calcular con el momento de segundo orden, vale decir, va a ser la integral extendida a todo el área de la hora de la distancia x, de la coordenada x elevada al cuadrado, multiplicado por el diferencial de área. ¿Qué es la distancia x? Bueno, x es la distancia entre el diferencial de área y el eje y, siempre diciendo que hablamos de distancias perpendiculares. ¿Sí? Siempre hablamos de distancias perpendiculares. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ok. Estas son dos definiciones, ahora vamos a ver cómo calcularla y cómo se van a aplicar. ¿Sí? Hay algunos momentos de inercias más que vamos a aprender a calcular, y el que sigue es el momento, se llama momento de inercia centrífugo, momento de inercia centrífugo de la sección transversal, y cuando los momentos de inercia son centrífugos, hay que referirlos a un par de ejes. Hasta ahora, los momentos de inercia se definían respecto a un eje. ¿Sí? Puede ser el eje X, puede ser el eje Y, que pasan por un punto. Para el momento centrífugo tenemos que determinar o referenciarlo a un par de ejes. En este caso, es el par de ejes X e Y pasantes por el punto o por el origen. ¿Sí? La expresión para calcularlo es general y es la que está indicada acá abajo. Vamos a decir de esta manera: el momento de inercia centrífugo de la sección con respecto a los ejes X e Y pasantes por el origen es igual a la integral extendida a toda el área de las coordenadas X e Y, que son las mismas coordenadas de antes, multiplicado por el diferencial de área. ¿Sí? Pablo, Sí. acá también, y ahora que es respecto a los ejes X e Y, ¿tienen que ser perpendiculares entre sí los ejes que estás considerando? Sí. Sí, sí. El momento de inercia centrífugo se calcula con respecto a un par de ejes. En realidad pueden ser perpendiculares o no, pero nosotros generalmente los vamos a tomar perpendiculares. Ahora cuando sigamos en adelante van a ver la diferencia, ¿sí? Pero pueden no ser perpendiculares. Pueden ser ejes, un par de ejes que pasen por un punto, que tengan un punto en común, pero que no formen 90 grados. ¿Sí? Vamos a ver que hay una particularidad cuando el momento de inercia centrífugo con respecto a ese par de ejes vale 0, ¿sí? Que tiene un nombre particular, ese par de ejes, y tiene un nombre particular cuando son ortogonales y cuando no son ortogonales. ¿Sí? Después vamos a ver para qué se usa. Bien, después hay otro momento de inercia que vamos a calcular también de las secciones, que es el momento de inercia polar, lo llama así, momento de inercia polar de la sección del área con respecto al polo, que es el origen de vuelta, la intersección de los ejes, ¿sí? Y se determina mediante la expresión de abajo, que es la integral extendida a toda el área, de ρ cuadrado
donde ρ cuadrado es esta distancia, la distancia entre el polo y el diferencial de área, ¿sí? Multiplicado obviamente por el diferencial de área. Ahora fíjense, acá se forma un triángulo rectángulo, entre X, ρ e Y. ¿Sí? Entonces, este triángulo es un triángulo, de manera tal que decir ρ cuadrado es lo mismo que decir X cuadrado más Y cuadrado, porque es la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Y desarrollando la expresión que está acá abajo, vale decir, abriendo la integral, fíjense en que si lo distribuimos, nos va a quedar la integral extendida a todo el área de X cuadrado por el diferencial de área, que es ni más ni menos que esta expresión, más la integral extendida a toda el área de Y cuadrado por el diferencial de área, que es esta expresión. ¿Ok? De manera tal que, como conclusión, el momento de inercia polar es igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a los ejes X e Y, que pasen por el punto de origen. ¿Está bien? Son definiciones. Por ahora son simples definiciones, pero de a poco vamos a ir viendo en qué se aplica. En qué se aplica. Para qué nos sirven a nosotros estas propiedades como ingenieros civiles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, profe. Seguimos. Bueno, vamos a ver cómo calcular algunos momentos de inercia de algunas secciones simples, más que nada para que tengan a modo de ejemplo. Por ejemplo, vamos a calcular ahora el momento de inercia de una sección con respecto al eje X pasando por el origen, de un rectángulo. ¿Sí? Tenemos de una base B y una altura H, ¿sí? Sección rectangular, base B, altura H, el par de ejes X e Y pasante por el origen, ¿sí? De coordenadas, y aplicando la definición, vamos a decir que el momento de inercia de esta sección, con respecto al eje X que pasa por el origen, que es este eje que está acá, ¿sí? Es igual a la integral extendida a toda el área de Y cuadrado por el diferencial de área. Para poder desarrollar y resolver esa integral, nosotros vamos a considerar un diferencial de área, que en este caso el diferencial de área va a ser, vamos a tomarlo aquí, fíjense. El diferencial de área va a valer B por un diferencial de Y. Vamos a considerar una franjita de tamaño diferencial en la dirección de Y, tan chiquita como nosotros querramos, y el ancho total de la sección. ¿Me siguen? De manera tal que B por diferencial de Y es igual al diferencial de área. ¿Bien? Si reemplazamos en la expresión de la integral el diferencial de área, nos va a quedar que tenemos que resolver la integral entre 0 y h, que son los límites de integración, de y cuadrado, que sigue siendo el primer factor de la expresión, y en vez de multiplicar por el diferencial de área, voy a multiplicar por b por diferencial de y. Entonces pongo todo en función de y. Ahora, mirando esta expresión, fíjense en que b es constante, sale fuera de la integral, y solamente me queda integrar y cuadrado entre 0 y h. ¿Sí? Y eso es h cubo sobre 3. La integral de y cuadrado es y cubo, evaluado entre h y 0 es h cubo sobre 3. Perdón, la integral de y cuadrado es y cubo sobre 3, evaluado entre h y 0 es h cubo sobre 3. De manera tal que resolviendo la integral, nos queda que el momento de inercia de la sección con respecto al eje X, que pasa por el origen, es igual a bh cubo sobre 3. ¿Alguien se perdió? ¿Vamos todos arriba? Sí, estamos. Bien. Bueno, luego, análogamente, se puede calcular el momento de inercia de la sección rectangular, pero ahora con respecto al eje Y. El eje Y que pasa por el origen, o sea, este eje que está acá. Lo único que tengo que hacer es considerar un diferencial de área que ahora va a tener esta forma, ¿no? Va a ser así.
va a ser igual a h por diferencial de x. Diferencial de área. Pero haciendo la misma operación, vamos a encontrar que el momento de inercia con respecto al eje Y, que pasa por el origen, es h por b cubo sobre 3. Parecido, pero no es la misma. Una es bh cubo sobre 3, la otra es h por b cubo sobre 3. ¿Está? Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a ver una más. Momento centrífugo de la sección con respecto al par de ejes X e Y que pasan por el origen, por el punto O. ¿Sí? Momento de inercia centrífugo. ¿Está? Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior que le saco una captura? Sí, lo que borré fueron las... igual ahora lo subimos, este apunte. Y de hecho lo tienen en el apunte del ingeniero Marco más desarrollado, ¿no? Pero sí, sacalo. Ok, gracias. Todo lo que damos en esta son resúmenes de los apuntes que ya están en el Dropbox, en la carpeta de la unidad 6. Bueno, siguiente. Vamos a calcular el momento centrífugo ahora de esta sección, de esta misma sección, ¿sí? Que es el de vuelta al rectángulo, de base B y altura H, ¿tá? Referenciado del par de ejes X e Y que pasan por el origen, y aplicamos la definición que dice que el momento de inercia centrífugo con respecto a un par de ejes X e Y, que comparten el punto O, que son concurrentes en el punto O, es igual a la integral extendida a toda el área, pero ahora de la coordenada X por la coordenada Y por el diferencial de área. El diferencial de área, lo voy a volver a escribir acá abajo, el diferencial de área sigue siendo B por diferencial de Y. ¿Sí? El diferencial de área sigue siendo B por diferencial de Y, de manera tal que lo único que tengo que reemplazar son las coordenadas X e Y de este diferencial que estoy analizando acá. Profe, ¿Sí? cuando se toma respecto de dos ejes, siempre se toma el diferencial, digamos, en horizontal, digamos, así como lo tomó. No, se puede tomar en vertical y te va a dar lo mismo. Ah, bueno, está bien. Bueno, Una entonces, pregunta, sí, perdón. ¿Ese X es igual a B sobre 2? ¿Lo definió Sí. la consigna? ¿O ¿no? que X es base sobre 2? Sí. ¿X no sería la base? No, porque en realidad lo que está considerando acá, por la definición, es el baricentro de este diferencial de área. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? Sí, sí. Nosotros estamos considerando este diferencial de área, que es B por diferencial de Y. ¿Sí? La base, digamos, la base de ese rectángulo es B. ¿Está bien? Es un elemento diferencial de área. Lo que pasa es que lo tomo estratégicamente como B por diferencial de Y. Ahora, si yo aplico la definición para calcular el momento de inercia centrífugo, yo tengo que multiplicar la coordenada X por la coordenada Y del diferencial de área. ¿Y cuáles son las coordenadas X e Y del diferencial de área? Son las coordenadas X e Y del baricentro de ese diferencial de área. El baricentro del diferencial de área está ubicado acá. Lo voy a exagerar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está ubicado el baricentro del diferencial de área. ¿Qué coordenadas tiene el baricentro de ese diferencial de área? Bueno, la coordenada en X es B sobre 2, ¿sí? Que es lo que aparece aquí. Y la coordenada en Y es Y, directamente. Y al multiplicar, en vez de multiplicar por el diferencial de área, volvemos a multiplicar por B por diferencial de Y. ¿Está bien? Sí, sí. Pablo, entonces, ¿son las coordenadas del eje baricéntrico o del baricentro? No. Por eso, son del eje. Vamos a ir de vuelta para atrás a la definición. ¿Sí? Un segundo. Vamos a ir para atrás a la definición del momento de inercia centrífugo. ¿Sí? Cuando definimos el momento de inercia centrífugo, que es este que está acá,
para esta figura de análisis que está acá, dijimos que el momento de inercia centrífugo respecto a este par de ejes X e Y que pasan por el origen era igual. Estamos considerando este diferencial de área en esta sección, ¿sí? Un diferencial de área genérico, que a la vez ese diferencial de área tiene un pequeño baricentro local, digamos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la definición de momento de inercia centrífugo es la coordenada en X de ese elemento diferencial, perdón, del baricentro de ese elemento diferencial de área, multiplicado por la coordenada en Y del baricentro de ese elemento diferencial de área, obviamente por el diferencial de área. ¿Está bien? Esa integral extendida a toda el área. Claro, serían las coordenadas del baricentro del pequeño diferencial de área, no de la figura entera. También. No. Las coordenadas del baricentro del diferencial que estoy analizando. ¿Está bien? Eso no quiere decir que el baricentro de la figura esté ahí. No. Entonces. No, el baricentro de hecho no está ahí. Ese es el baricentro de ese elemento diferencial que estamos analizando. Ya, gracias. ¿Estamos? Ese es el concepto. Hay que multiplicar las coordenadas X e Y del elemento diferencial, del diferencial de área que estamos analizando, las coordenadas en X. Entonces son tan chiquitas que es como conseguir un punto. ¿Sí? Ahora, llevando este concepto de vuelta al rectángulo, va a ser acá, ¿sí? Llevando el concepto del rectángulo, ahora el diferencial de área, que es este rectángulo, este pequeño rectángulo, ¿sí? Tiene un baricentro local, digamos, de ese diferencial de área que está por ahí, que tiene coordenadas X e Y, donde la coordenada de X es constante y vale B sobre 2, ¿sí? Y la coordenada de Y es la coordenada de Y. ¿Sí? Va a ser mi variable, en definitiva, y en función de la magnitud que yo pongo todo en función de Y. ¿Sí? Bien, lo único que nos queda es resolver esa integral, donde hay varias cosas que salen afuera constantes, por ejemplo, B cuadrado, porque B y B, las dos salen afuera, el 2 sale afuera, y lo único que nos queda es integrar Y por diferencial de Y, y eso es Y cuadrado sobre 2, evaluado entre H y 0, ¿tá? De manera tal que es H cuadrado sobre 2. Resolviendo, la integral nos queda el momento de inercia baricéntrico, perdón, el momento de inercia centrífugo con respecto a este par de ejes X e Y que pasan por el punto O es igual a B cuadrado por H cuadrado sobre 4. ¿Ok? Sí, profe, genial. Bien, sigamos. Borramos todo. Vamos a verlo rápido también para un triángulo, ¿sí? El momento de inercia de esta sección. Acá está mal. Esto que está acá está mal. No es con respecto al eje X, sino que lo vamos a calcular con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Pasante por el punto O. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Es la sección roja. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a calcular el momento de inercia de esta sección triangular, este triángulo, con respecto a este eje Y. Al eje Y que pasa por este punto O que está aquí. ¿Sí? Defino un eje a través de un punto. Este eje que pasa por este punto. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Análogamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a considerar un diferencial de área, que en este caso va a ser este pequeño rectángulo. ¿Lo ven?
de dimensiones, el diferencial de área, entonces ahora va a medir el diferencial de área, va a ser igual a un diferencial de x, multiplicado por una distancia, que es la altura de ese rectangulito, ¿sí? Que en principio no la conozco. No la conozco. Vamos a llamarla a esa distancia, a ver, que no sea ni A, ni B, ni H, C. ¿Sí? C es la altura del rectángulo. Bueno, ahora bien, si recuerdan alguna clase de secundario por ahí, van a recordar que esa distancia C, que en principio es una incógnita, en realidad no es tan incógnita, o la puedo encontrar. ¿Sí? Porque yo tengo otros dos valores, que son B y H, ¿sí? Y tengo también una teoría de la proporcionalidad de triángulos. Vale decir, el triángulo grande de base B y altura H es proporcional al triángulo chico de base B menos X y de altura C. ¿Está bien lo que dije? Voy a repetirlo y remarcar los triángulos. ¿Sí? El triángulo grande de base B y altura H es proporcional, es directamente proporcional, al triángulo chico de base B y altura X, perdón, de altura C. ¿Sí? De manera tal que puedo expresar, puedo decir que C dividido la base, o sea, la altura dividido la base, va a empezar al revés. H sobre B, o H es a B, la altura del triángulo grande es a la base del triángulo grande, como la altura del triángulo chico, que es C, es a la base del triángulo chico, que es B menos X. Y acá yo puedo despejar C y decir que es igual a H sobre B multiplicado por B menos X. ¿Me siguieron? Sí. ¿Okay? Bueno, entonces, en vez de decir que el diferencial de área es diferencial de X por C, reemplazando aquí, voy a decir que el diferencial de área va a ser igual al diferencial de X, lo voy a dejar al final, va a ser igual a C. En vez de decir C, voy a decir H sobre B por B menos X. Y esto por diferencial de X. ¿Ok? Bueno, a esto me queda reducido el diferencial de área, que es el diferencial de ese rectangulito chiquito. Diferencial de X por la altura. ¿Sí? Pablo, Sí. tengo una consulta. ¿Ese rectángulo que tomaste vos tiene o te afecta en algo que tomes una pequeña porción que no está sobre la superficie? Porque fíjate que el área en realidad no es un rectángulo, es parte rectángulo y tiene como un triangulito. Sí, pero recordá que el diferencial de X es tan chico como yo quiera. Ok, o sea, consideramos que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Aparte, lo que está por exceso de un lado está por defecto del otro. Así que es aproximadamente lo mismo. Ahora, vamos ahora sí a aplicar esto en la definición del momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Sí? Que es igual, aplicamos de vuelta la definición, la integral extendida a todo el área, de x cuadrado es la distancia entre el eje y el baricentro del diferencial de área, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de área. ¿Sí? Vale decir, es la integral entre 0 y b, ahí ya estoy definiendo los límites de integración, la variable es x, obviamente de x cuadrado, y en vez
de expresar diferencial de área, pongo lo que yo encontré que es equivalente al diferencial de área, que es lo que está recuadrado abajo. H sobre B por B menos X por diferencial de X. ¿Está bien? Entonces me queda toda esa integral en función de X. El resto son constantes. Resuelvo esa integral y me queda que el momento de inercia del triángulo, de la sección triangular con respecto a un eje Y, que coincide con una de sus bases, con la altura en este caso, el eje Y que pasa por el punto O, es igual a hb cubo sobre 12. ¿Ok? No la vamos a poner ahora a resolver la integral porque no es el tema de la cátedra tampoco. ¿Sí? Las integrales ya las vimos, hay que trabajarla un poquitito y rápidamente se resuelve. Y análogamente, respecto al eje X, resulta ser bh cubo sobre 12. ¿Sí? No perdamos de vista el concepto del momento de inercia. El concepto del momento de inercia se refiere básicamente a la resistencia que esta sección ofrece a girar alrededor de uno de sus ejes locales. En este caso es el eje Y. O sea, la resistencia que esta sección triangular ofrece a girar alrededor del eje Y. ¿Está bien? Eso quiere decir que si de alguna forma alguien me pide dimensionar una estructura con esta sección, vale decir, esto es una viga, después, o una barra, estoy diciendo como en perspectiva, ¿no? Completa, la voy a someter a un esfuerzo tal que le va a generar flexión, tal que la sección va a querer girar alrededor del eje Y local, al eje Y que pasa por el baricentro. ¿Sí? En definitiva, esa medida que yo voy a determinar, ¿en qué unidades se miden los momentos de inercia centrífugo, según estas expresiones en azul? Metros a la cuarta. Sí, longitud a la cuarta, ¿sí? Generalmente son centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. Medio raro, ¿viste? Como que no... Como centímetros a la cuarta se ofrece resistencia a la flexión. Parece un poco confuso. Pero básicamente es así. Toda esa inercia que se mide en centímetros a la cuarta es la que le ofrece la sección a girar alrededor del eje Y. ¿Ok? No perdamos de vista eso porque es en definitiva hacia dónde vamos. Lo que a nosotros nos interesa es poder determinar para una sección cualquiera cuál es su inercia alrededor de un eje. ¿Cuál es la inercia que ofrece esa sección alrededor con respecto a un eje? Con respecto a un eje. Que a la vez para nosotros esa inercia con respecto a un eje la tenemos que pensar automáticamente como la resistencia que esa sección ofrece a girar alrededor de ese eje. A girar alrededor de ese eje. Bien. Ahora bien, ¿a nosotros nos interesan esos ejes? Bueno, recuerden cuando hablamos un poco sobre el tema de baricentro, que nosotros hasta ahora resolvimos un montón de ejercicios durante el año, de pórticos, donde determinamos los momentos, los esfuerzos normales, los esfuerzos de corte, ahora con los espaciales un montón de esfuerzos más, ¿sí? Que siempre están referidos al baricentro de la sección. Siempre están referidos, están reducidos, ese sistema de fuerzas, al baricentro de la sección. Y a la terna local. Siempre hablamos de la terna local de la barra. Bueno, la terna local no es ni más ni menos que esos tres ejes con los que yo de alguna forma represento a la sección. El eje X, que siempre llamamos el eje X local de la terna, tanto cuando trazábamos los diagramas en el plano como en el espacio, es el eje de la barra, coincide con el eje de la barra. ¿Sí? El eje X y el eje Z local son los otros dos ejes, son alrededor de los cuales se definen los momentos y los cortes. ¿Sí? Muy bien, pero siempre hablamos de ejes baricéntricos, no hablamos de cualquier eje que pase por cualquier punto. De manera tal que a nosotros, más que interesarnos la inercia de una sección con respecto a un eje cualquiera, con respecto a un eje X o Y cualquiera, o un par de ejes Z o Y cualquiera, nos interesan los momentos de inercia de la sección con respecto
a los ejes Z o Y, o X e Y, llámenlo como quieran los ejes, pero son los ejes locales, o sea, los que pasan por el baricentro. Y para eso, para poder calcular o recalcular los momentos de inercia con respecto a los ejes baricéntricos, tenemos una herramienta súper importante, que es el teorema de Steiner. Ya lo conocen, el teorema de Steiner, ¿no? Lo han visto en física. Sí, lo veíamos para dinámica Para del masas. sólido. Cinemática del sólido rígido. Exactamente, para cinemática del cuerpo rígido. Bien, nosotros vamos a también aplicar para determinar los momentos de inercia con respecto a ejes baricéntricos. Y al haber tenido ya la posibilidad de calcular momentos de inercia con respecto a cualquier eje, un eje X que pasaba por el origen o por cualquier punto, ¿sí? Con esta expresión que es muy simple, podemos calcular el momento de inercia baricéntrico, ¿sí? Solamente hay que hacer una operación con el área y la distancia entre los ejes. Básicamente el enunciado del teorema de Steiner dice que el momento de inercia de una sección con respecto a un eje, pero que tiene que ser paralelo al eje baricéntrico. ¿Sí? Con respecto a un eje paralelo a un eje baricéntrico, es igual a la suma del momento de inercia con respecto a ese eje baricéntrico, más el área por la distancia al cuadrado. Vamos a repetirlo en esta expresión. Yo tengo una sección, que es esta sección que tiene un área A, ¿sí? Esa sección tiene un baricentro, representado acá en este punto y determinado con el punto G, y supongamos que nosotros calculamos con la expresión anterior, o lo sacamos de alguna tabla, o de alguna forma conocemos el momento de inercia de esta sección con respecto a este eje X que pasa por el punto G, que pasa por el baricentro. ¿Sí? Conocemos la resistencia que esta sección ofrece a girar alrededor del eje XG. Y queremos calcular cuánto vale la misma resistencia de esta sección para girar, pero ahora no alrededor del eje X que pasa por el centro, sino con respecto para girar alrededor del eje X que está acá, este eje X de acá, que está a una distancia A, que se encuentra a una distancia A del eje XG, y es paralelo. Bueno, directamente la expresión para calcular el momento de inercia con respecto a ese eje X es igual al momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico más el área de la sección por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Teorema. Ok. Hay una demostración muy simple de este teorema que dice lo siguiente. Fíjense, vamos a considerar de vuelta el área original, que es esta área roja, de abajo, ¿sí? Esta área original, el baricentro, que ya lo conocemos, que es el punto G, ¿sí? Un diferencial de área, que está acá, un diferencial de área, cuyo baricentro, el baricentro de ese diferencial de área, tiene una coordenada Y con respecto al eje XG, ¿sí? Y después está el otro eje, que es el eje X, que ahora está separado a una distancia A, el eje X baricéntrico, ¿sí? Pero que, en definitiva, es externo, es exterior a la figura. Entonces, aplicando el teorema aplicando la definición del momento de inercia con respecto al eje X, este eje X genérico, va a ser igual. Recuerden que nosotros habíamos dicho por definición que es igual, el momento de segundo orden es una distancia elevada al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo el momento de inercia con respecto a este eje X, Bordeaux, va a ser igual a la integral extendida a toda el área del diferencial de área, pero ahora por esta distancia, ¿sí? Por esa distancia. Ahora esa distancia es igual, la distancia total es igual a una constante A más una variable Y. ¿Sí? La distancia total, que es esta que está entre paréntesis acá, es igual a I más A elevado al cuadrado por el diferencial de área. Si distribuimos
Primero hacemos el binomio cuadrado perfecto ¿no? I más A elevado al cuadrado es igual a I al cuadrado más 2 por A por I más A al cuadrado, ¿sí? Este binomio cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es la integral de una suma, de manera tal que es la suma de las integrales, y separándola me queda la integral extendida a todo el área de I al cuadrado por el diferencial de I, que yo ya lo conozco, más 2 por A por la integral extendida a toda el área de I por el diferencial de área, más A al cuadrado por la integral de A diferencial de área. ¿Sí? El primer término que está acá, yo ya lo conozco. ¿Qué es el primer término que está acá? ¿Qué es la integral extendida a todo el área de I al cuadrado? El momento de inercia. Baricéntrico. El momento de inercia con respecto al eje XG baricéntrico, sí, correcto. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale, vamos a ver este término de acá, cuánto vale A cuadrado, cuánto vale la integral del diferencial de área? Es el área. El área, directamente, ¿sí? O sea, este término vale A, el área por A al cuadrado. Vale lo mismo que esto. Y este término es el momento de inercia con respecto al eje XG. ¿Sí? ¿Cuánto vale el término del medio? 2 por A por la integral extendida a todo el área de I por el diferencial de área. Bueno, la integral extendida a todo el área de I por diferencial de área es el momento estático de primer orden, ¿sí? Que es un área multiplicado por una distancia elevada a la primera potencia, con la que calculamos el baricentro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Básicamente esto es el momento estático del área con respecto al eje XG, baricéntrico. Y eso es igual a 0, porque es lo mismo que multiplicar el área por la distancia XG, por la distancia IG. Y si yo estoy tomando momento con respecto a un eje baricéntrico, esa distancia es 0. De manera tal que este término se anula. ¿Sí? Y nos queda demostrado el teorema de Steiner. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguimos adelante? Muy bien. Otra herramienta que vamos a explicar y a ver. Que viene acá. Ah, está bien. Perdón. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para hacer al revés? Para calcular el momento de inercia baricéntrico, con respecto a un eje X baricéntrico, teniendo el momento de inercia con respecto a cualquier eje. Nosotros empezamos a hacer demostraciones del momento de inercia de la sección, hablamos de la sección rectangular y calculamos el momento de inercia de esta sección con respecto al eje X, pasante por el origen. ¿Sí? Primero calculamos el momento de inercia de esta sección con respecto a este eje. Pero como dijimos antes, a mí no me interesa conocer la inercia de esta sección con respecto a este eje X. A mí la que me interesa conocer es con respecto al eje X baricéntrico, que es un eje X que va a pasar medio por acá, ¿sí? Donde coincide el baricentro. Porque a ese eje X, porque a ese baricentro, es que está referido todos los esfuerzos siempre. Siempre hablamos de esfuerzos al eje baricéntrico, al eje de la barra, no cualquier eje. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo ya conozco el momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen, para calcular el momento de inercia con respecto al eje X, G. Ahora. Al momento. Y aplicás Steiner y vas al revés, ¿no? Exactamente, aplico Steiner en el sentido opuesto. ¿Sí? Vale decir, yo ya sé que el momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen era BH cubo sobre 3. Había calculado al principio, ¿sí? BH cubo sobre 3. Y considerando el teorema de Steiner, que me dice que el momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen es igual a el momento de inercia baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado. Yo de acá, de esta expresión, ¿qué datos tengo? ¿Cuáles son datos ya conocidos?
El área la conozco. ¿Sí? ¿Cuánto va el área? Base por altura. Bien. La distancia también la conozco. ¿Cuánto es la distancia? A. H sobre 2, ¿no es? Claro, A minúscula es esta distancia que está acá, es H sobre 2. ¿Está? Esto es A. ¿Lo ven? La analogía, ¿están viendo la analogía entre las dos expresiones, entre las dos figuras de análisis? Sí, sí. Tienen que estar comparando estas dos figuras, ¿eh? Bien. ¿Y yo qué otro dato conozco de esta expresión? El IX. Este, primero. Sí. Este es este. Lo único que me queda saber, despejar de acá, es cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico. Y ahí se despeja directamente. Va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen, que era este de acá, menos ahora el área por la distancia cuadrada, ¿sí? Así de simple. Volvemos a repetir, si yo sé que el momento de inercia que pasa, el momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen es igual por Steiner al momento de inercia baricéntrico con respecto al eje X baricéntrico, o sea, con respecto al eje X que pasa por G, más el área por la distancia al cuadrado, la distancia al cuadrado es h sobre 2 al cuadrado, de acá despejo el baricéntrico, que es el que pasa por el origen menos el área por la distancia al cuadrado, reemplazo, momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el origen, dijimos que era BH cubo sobre 3, el área es B por H, y la distancia es H sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Opero todo esto algebraicamente, y me queda que el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico de un rectángulo es BH cubo sobre 2. Es Perdón, profe. Sí. ¿Podríamos volver a ver la parte de la demostración del teorema de Stein? Sí. Por favor. Gracias. Vamos para atrás. Acá. Bueno. ¿De dónde parte la demostración? La demostración parte de considerar esta área, la demostración parte de considerar esta sección, esta área, sección con área A, un área total A, ¿sí? Un diferencial de área de esta sección, que es este que está acá, que tiene un pequeño baricentro ahí, ¿sí? El baricentro total de la sección, el baricentro de la sección, que es este punto G que está acá, ¿estamos de acuerdo? Y un eje, mejor dicho, dos ejes. Primero un eje baricéntrico, un eje X que pasa por ese punto baricéntrico, que lo llamo XG, y después un segundo eje paralelo al anterior, pero que pasa por cualquier otro punto que no me interesa demasiado. Pero sí sé que la distancia entre ambos ejes, la distancia entre ambos ejes que son paralelos, la llamo A. ¿Sí? Bien, esa es mi figura de análisis. Ahora, yo voy a aplicar la definición del momento de inercia de una sección con respecto a un eje. ¿Qué eje? Con respecto al eje X, el negro. ¿Sí? Y el momento de inercia de la sección con respecto al eje X negro, por definición, es igual a una integral, acá yo voy a escribir así, porque no tengo el símbolo de integral, ¿sí? Es igual a una integral de ¿qué? De una distancia elevada al cuadrado por un área.
¿Bien? En términos de integral, es un diferencial de área, que es este rectangulito chiquito de acá abajo, multiplicado por la distancia entre ese diferencial de área y el eje que estoy considerando, ¿sí? Si miro la figura de análisis, esa distancia, la distancia entre el diferencial de área y el eje X negro, es igual a I más A. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y si tuviese el diferencial de área más No te cerca del escucho. eje. No te Hola, escuché, hola. perdón. Ahí está, ahí se escucha. Más o menos. Tenés el micrófono medio entrecortado. Oh. Hola. Hola, ahí está. A ver, ahí sí. Si yo tuviese el diferencial de área más cerca del eje, o sea, a una distancia más chica que A, sería I menos, o sea, A menos I, Sí, sería menos, sí. Sí, y depende eso no modifica el integral. ¿Cómo? Si yo el diferencial de área lo hubiese tomado más abajo, mi integral sería A menos I al cuadrado. Menos I más A, sí, está bien. Sí, Ah, correcto. está bien. Sí. No, está bien, gracias. Todo esto multiplicado por el diferencial de área. ¿Hace falta que sigamos con esto o ya lo entendiste? No, ya está. Era esa mi duda. Gracias. Está bien. Lo que sí, el término siempre va a ser positivo, va al cuadrado, ¿sí? Y el momento de inercia va a ser siempre positivo, nunca puede ser negativo. Porque son áreas por distancias elevadas al cuadrado, ¿sí? Sí, genial, gracias. Bueno, la demostración ya la hicimos, de dónde salía. Bueno, entonces, volvamos a lo que vamos. Dijimos entonces que podemos determinar el momento de inercia del rectángulo con respecto al eje X baricéntrico y nos va a dar BH cubo sobre 12. ¿Sí? Vale decir, acá lo voy a representar, nosotros el baricentro de este rectángulo va a estar por acá, ¿no? Aquí medio abajo. Ahí va a estar el baricentro del rectángulo, ¿sí? Hasta G. Muy bien. Lo que determinamos acá abajo, entonces, el momento de inercia con respecto al XG, es el momento de inercia de este rectángulo con respecto a un eje XG, eje X, que es paralelo al eje X anterior, y G, porque pasa por el punto G. ¿Sí? Eso es lo que vale BH cubo sobre 12, y ahora sí, si esto fuera una sección resistente, una barra, por ejemplo, dimensional, que viene, que es lo que nosotros estamos poniendo para dimensionar esta viga, una viga que está sometida a flexión, por ejemplo, con una carga distribuida. ¿Sí? Esta barra que está acá, está representada de manera unifilar, en realidad es esta sección, es esta barra rectangular. ¿Sí? Lo que yo estoy representando en línea roja es el baricentro de esa sección, que es este eje acá. ¿Sí? Muy bien. De manera tal que lo que yo determiné en esta ecuación, el momento de inercia con respecto al eje XG, es la resistencia que esta sección va a ofrecer, que toda esta sección de base B y altura H va a ofrecer a girar alrededor del eje XG local. Vale decir que por efecto de la flexión, es la resistencia que va a ofrecer a girar, por ejemplo, en este sentido. Alrededor de este eje XG. Ese es más interesante que calcular con respecto al eje X que pasa por el origen.
esa no me sirve, esa inercia del todo. Puede servir provisorio para calcular después el baricentro. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera puedo calcular el momento de inercia baricéntrico, pero ahora con respecto al eje Y que pase por G. El eje Y que pase por G. Sería este eje Y que pasa por G. Recuerden que la semana pasada que hicimos un vuelo rasante, un vuelo general de los perfiles, les indicamos que en las tablas de perfiles ya están estas inercias determinadas. Para todos los perfiles comerciales ya están calculados los valores de las inercias, en centímetros a la cuarta, de toda la serie de perfiles con respecto a los ejes locales, que nosotros lo llamamos en este caso X e Y, pero la tabla lo llama XZ, lo llama ZI, el CIPE lo llama XI, ZI también. La terna local tiene el nombre que quiera tener el texto que estamos leyendo. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. Si la tabla esa nos muestra valores de momento de inercia respecto del baricentro, entonces, suponiendo que la coordenada del baricentro sea la misma y el área sea la misma, no da lo mismo que el área sea con forma de doble T o con forma de barra circular maciza, pero tendrían el mismo momento de inercia baricéntrico y la misma área. Sí. Mi duda es, ¿se comportan igual? No, no se comportan igual, porque la diferencia es que dos áreas o dos secciones pueden tener la misma área, la misma cantidad de material, de alguna forma, esa feta puede tener la misma cantidad de centímetros cuadrados, pero lo que importa para la inercia es cómo está distribuido ese material. Es de qué manera está distribuido ese material. Claro, mi duda era porque además de tener el mismo valor de área, podrían quizás tener las mismas coordenadas del baricentro. Sí. Imagínate que en vez de poner esta sección para resistir esta viga, yo voy a elegir una sección doble T, ¿sí? Voy a dibujar acá al lado una sección doble T que tenga la misma área, este rectángulo, que tenga la misma área B por H, ¿sí? Que coincida el baricentro también, acá lo voy a tratar de dibujar. Yo voy a dibujar acá el baricentro de esa sección doble T que voy a elegir, ¿sí? Y para que tengan la misma área, esa sección doble T, vamos a decir que va a ser un poco más alta, ¿sí? Va a ser bastante más alta. Cuantitativamente, no hace falta que hagamos demasiados números, es para que se lleven el concepto. Yo voy a tratar de dibujar acá la sección doble T. A grosso modo, ¿no? La voy a dibujar así, la sección doble T. Más o menos, ¿sí? Y vamos a suponer que el área es la misma, el área que tiene el rectángulo que este perfil doble T. El baricentro también es el mismo, ¿sí? La diferencia es cómo está distribuida esa área. ¿Cómo está distribuida esa área? Bueno, en la forma de perfil doble T está distribuida de esta manera. En dos alas, recuerden que a esto lo llamamos ala superior, una ala inferior, y la parte central que la llamamos alma. ¿Está bien? En dos alas y en un alma. Si el área es equivalente, el baricentro es equivalente, lo que nos falta determinar son los momentos de inercia de este perfil doble T, y bueno, los de la sección ya lo calculamos, ¿sí? Sería bueno hacer un ejercicio en algún momento con valores, pero básicamente yo tendría que calcular el momento de inercia de esta área total, ¿sí? Para lo cual hoy vamos a hacer un ejercicio similar. Para calcular el momento de inercia de toda esta sección,
lo que nosotros vamos a hacer es calcular los momentos de inercia de cada parte, de cada uno de estos tres rectángulos, del ala superior, del alma y del ala inferior, con respecto al eje X baricéntrico, al eje XG, y sumarla. Y evidentemente no nos va a dar lo mismo. No nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Porque justamente es la misma cantidad de material, pero distribuida de otra manera. Y como dato general, intuitivo, cuanto más separadas están las alas en el perfil doble-T, vale decir, cuanto más altura tiene un perfil doble-T, más inercia tiene. Por eso es que los perfiles doble-T se usan preferentemente para elementos que están sometidos a flexión. Tiene un muy buen comportamiento una sección doble-T a flexión. Porque tiene el material concentrado en las alas, en las alas que están separadas. Cuanto más separadas están las alas, mayor es la inercia, mayor es el I cuadrado. Fíjense que esa distancia ahí se eleva al cuadrado, la de Steiner. ¿Ok? Ahora, hoy vamos a ver un ejercicio de una sección compuesta. Pero como concepto, cuanto más separadas están las inercias, las partes, las alas, mayor es la inercia. ¿Sí? Mayor es la inercia. Porque por Steiner es esa distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver. Sigamos adelante. Pablo, ¿y puede ser que lo que ganés de inercia respecto a un eje lo pierdas en inercia respecto al otro eje? Y sí, siempre hay un eje, digamos, principal, un eje que va a tener toda la inercia o mucha inercia, y el eje perpendicular a ese va a tener menos. Va a tener menos. Justamente eso es lo que viene ahora, que son los ejes principales. ¿Sí? Son los ejes principales. Para este caso, ya se lo voy adelantando, ¿cuál va a ser el eje principal para la sección doble T? El eje XG, que es este que está acá. Vamos a cambiar color. El eje XG o el eje Y. Bueno, va a ser el que tenga digamos, las áreas parciales más separadas, más distribuidas. ¿Sí? Más distribuidas. Este es el eje XG y este es el eje YG. Esta sección ofrecerá más resistencia a girar alrededor del eje XG, vale decir, por un momento que esté aplicado en este sentido, o con respecto al eje YG, vale decir, con un momento que esté aplicado en este sentido. Intuitivamente, ¿cuál resistirá más? ¿Cuál ofrecerá más resistencia a la flexión? El XG. El XG. Ahora lo vamos a ver igual. Sigamos adelante. Igual acá, estas dos expresiones, volviendo a la sección rectangular, ¿sí? También nos da una medida de eso. Fíjense en que el momento de inercia con respecto al eje XG, volviendo a la rectangular, ¿no? Es B por H cubo sobre 12. O sea, la base por la altura elevada al cubo dividido 12. ¿Sí? Ese es un número. Ahora, con respecto al eje YG, que es el eje vertical, que pasa por el centro, el momento de inercia, por respecto a ese eje, vale H, que es la altura, por B al cubo, que B es más chica que H, ¿no? La base es más chica que la altura. O sea que si yo lo elevo al cubo, no importa, porque es un valor más chico que H. Intuitivamente, el momento de inercia con respecto al eje XG va a ser superior en valor que el momento de inercia con respecto al eje YG, porque la altura es más grande que la base y está elevada al cubo, en el primer caso. Y en el segundo caso, la que está elevado al cubo es la base, para que ese valor sea más chico.
de manera tal que esta sección ofrece más resistencia a girar alrededor del eje XG que a girar alrededor del eje YG. Lo mismo ocurre análogamente con la sección WT. Bueno, y acá se calcula el momento de inercia centrífugo. Vamos a borrar esto que no tiene nada que ver con lo que se está explicando acá. Vamos a calcular el momento de inercia centrífugo con respecto a, de la sección, con respecto al par de ejes baricéntricos, perdón, al par de ejes, a ver, esto sí lo voy a volver a presentar. Tenemos el baricentro acá, tenemos los ejes, XG y el eje YG, ¿sí? Recuerden que es el eje XG, este es el eje YG. Calculemos entonces el momento de inercia centrífugo baricéntrico. Momento de inercia centrífugo baricéntrico, es decir, el momento de inercia de la sección con respecto a los ejes X e Y baricéntricos. X e Y que pasan por G. Siempre tengo que definir dos ejes cuando hablo de momento de inercia centrífugo, ¿sí? Bueno, para eso utilizo el teorema de Steiner, que me dice que el momento de inercia centrífugo con respecto a un par de ejes, el anterior era con respecto a un eje. Con respecto a un par de ejes, cuando estamos haciéndolo por un par de ejes, es igual al momento de inercia centrífugo más el área, pero en vez de multiplicarlo por la distancia al cuadrado, que era la que usábamos cuando teníamos un eje paralelo al otro, cuando tenemos dos ejes, en vez de multiplicarlo por la distancia al cuadrado, hay que multiplicarlo por la distancia de uno y por la distancia del otro. ¿Sí? La distancia entre los ejes X y XG y la distancia entre el eje Y e YG. Y de ahí despejamos el momento de inercia centrífugo baricéntrico. Este ya lo habíamos calculado, el momento de inercia con respecto al par de ejes X e Y que pasaban por el origen. ¿Recuerdan que era b cuadrado por h cuadrado sobre 4? La idea de la integral. ¿Sí? Y a eso hay que restarle el área por b por h sobre 4 que surge de multiplicar las dos distancias entre ejes. Cuando reemplazamos, le hacemos la cuenta, nos da que el momento de inercia centrífugo baricéntrico es igual a 0. Nos da que el momento de inercia centrífugo baricéntrico es igual a 0. O sea, el momento de inercia del rectángulo con respecto a su par de ejes baricéntricos es igual a 0. ¿Sí? Ese queda como que no tiene como brazo de palanca para girar, ¿no? Claro. Cuando el momento de inercia centrífugo da igual a 0, regístrenlo mentalmente, ahí hay una particularidad. Eso nos está indicando algo. Cuando un momento de inercia centrífugo con respecto a un par de ejes es igual a 0, va a haber una particularidad que ahora vamos a ver. ¿Sí? De vuelta, ese par de ejes puede ser perpendicular o no. Generalmente a nosotros nos va a interesar cuando son perpendiculares. Y ya directamente vamos a esa definición, que es una de las partes importantes. Primero viene el radio de giro. El radio de giro de una sección con respecto a un eje es otra propiedad geométrica más, y es simplemente una definición, como las anteriores, y se calcula de esta manera, es igual. El radio de giro de esta área roja con respecto al eje E, ¿sí? Es igual al raíz de la inercia, el momento de inercia con respecto a ese eje E, dividido el área. Nada más que eso. Ahora vemos un ejemplo. El momento de inercia, con respecto al eje baricéntrico dividido el área. Por ejemplo, consideremos un perfil IPN 200, como es este que está acá en la figura, ¿sí?
Un segundo. Acaba de entrar un bicho. Un bicho extraño. Consideremos este perfil, el IPN 200. El momento de inercia de este perfil, el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico de este perfil, sale de la tabla. Sale de una tabla de la tabla de perfiles que está subida, ¿no? Estamos hablando de la inercia con respecto a este eje que está acá. Eso tiene un valor de 2140 centímetros cuadrados, que, como dijimos físicamente, es la resistencia que este perfil ofrece a girar alrededor del eje X local debido a un momento flexor. ¿Sí? Bien. El área de este perfil es 33,5 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el momento de inercia? El radio de giro de esta sección, directamente la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. ¿Vale? Haciendo la cuenta nos da que el radio de giro es igual a 8 centímetros para este perfil. ¿Y de qué nos sirve conocer el radio de giro? Bueno, físicamente es esta medida, ¿no? Es como encontrar una distancia a la cual puede considerarse que está la sección del perfil concentrada, que es este punto A, y la distancia al eje equivalente en inercia. No mucho más, es una cuenta más. ¿Sí? Después van a ver bien para qué se usa, es más que nada para todo lo que viene después, con pandeo y con cosas de flexocompresión. Por ahora es un dato más, es una fórmula más. Y ahora sí quiero mostrarles lo de los ejes. Consideremos que nosotros tenemos esta sección, la sección de siempre, ¿sí? De los cuales, en esa sección, tiene un baricentro, el famoso punto G, y hay un par de ejes que son baricéntricos. ¿Sí? El par de ejes X, este eje X, y este eje Y. Ese par de ejes, X e Y, son baricéntricos y son ortogonales. ¿Sí? Forman 90 grados. Bien. Ahora supongamos que de esa sección, con ese par de ejes baricéntricos, yo los roto esos ejes, con respecto a un punto fijo que es el baricentro. Los voy a rotar un ángulo alfa, que es este ángulo azul, de manera tal que el eje X, que originalmente estaba en posición horizontal, pasa ahora a estar en posición inclinada, y en vez de llamarse X, se llama X'. ¿Sí? Porque rotó ese ángulo alfa, de horario, de eje horario. Y el ángulo Y, que originalmente estaba vertical, también, como se mantiene la ortogonalidad con el anterior, pasa a ocupar esta otra posición, Y', por haber girado también ese ángulo alfa. ¿Sí? Bien, ¿qué pasará entonces ahora con los momentos de inercia de esta área con respecto a ese par de ejes X' e Y'? ¿Se modificarán o no se modificarán? Con respecto a X', a Y' y el centrífugo y el polar. Si giran los ejes, ¿qué piensan? ¿Se va a mantener el valor de las inercias? ¿Será la misma la inercia que ofrece esta área a girar alrededor del eje X que a girar alrededor del eje X'? No es la misma. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Son ejes baricéntricos también, pero van a tener otra dirección por haber rotado. ¿Sí? Pero si nosotros conocemos los momentos de inercia de estas primeras
momento de inercia con respecto a estos primeros ejes, al eje XG, al eje YG y el centrífugo, que ya sabemos cómo calcularlo por las cuentas de antes, podemos, mediante unas expresiones que ahora vamos a presentar, calcular los momentos de inercia con respecto a otros ejes que surjan de rotarlo. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? Bueno, lo que nos va a interesar en realidad es poder saber cuáles son las inercias máximas y las inercias mínimas. La máxima resistencia que una sección va a ofrecer a la flexión, por ejemplo. A rotar alrededor de ese eje. Y para eso no hay que hacer tampoco magia, sino que hay que apoyarse en el análisis matemático y hacer algunas deducciones para llegar a una expresión que podamos encontrar cuál es ese ángulo óptimo, cuál es el ángulo alfa óptimo que a nosotros nos va a nos va a ofrecer las mayores inercias de esa sección. ¿Por qué les parece que puede ser importante? Bueno, justamente porque las mayores inercias, la mejor inercia que puede ofrecer una sección, que es ese momento de inercia con respecto a ese eje que es máximo, va a ser la que me va a decir cómo tengo que disponer el perfil. Si lo voy a poner así, si lo voy a poner así, si lo voy a poner inclinado, si le tengo que soldar una chapita abajo para que no quede tan feo, para diseñar el perfil, básicamente. Y que trabaje dándome el máximo de su capacidad, no menos. No menos. ¿Sí? Sigamos con este razonamiento. Pablo, Sí. Rho se mantiene igual, o sea, se gira asegurando que la distancia o sea, esa distancia Rho se mantenga. Sí, Rho se mantiene porque acá yo estoy analizando un diferencial de área, ¿sí? Estamos analizando el diferencial de área con respecto al baricentro, ¿sí? Rho es la distancia entre el diferencial de área y el baricentro. De manera tal que no importa la posición de los ejes, no importa cuánto roten los ejes, ¿sí? Okay. Esa distancia Rho se va a mantener constante. Gracias. ¿Okay? Bueno, entonces fíjense, nosotros rotamos los ejes, ¿sí? Y acá hay un triángulo que surge, un triángulo rectángulo que surge de la rotación de los ejes, por ejemplo, que puede ser este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. De manera tal que yo puedo decir que la distancia X', que es el cateto de este triángulo, es igual a X por el coseno de alfa más Y por el seno de alfa. ¿Cuál es alfa? Bueno, alfa es este ángulo que está acá. A ver. Este ángulo que está acá es alfa, ¿no? ¿Sabés lo que digo? Dos paralelas cortadas por un transversal. A ver. No, en realidad este es alfa. Este es el mismo que este, ¿no? Acá está alfa. Tiene que estar acá alfa. Este ángulo que está acá es alfa. Yo puedo demostrar que Y' es igual a I por coseno de alfa menos X por seno de alfa. Bueno, acá es trigonometría. Sinceramente, si lo debo poner a ver ahora, no me lo voy a acordar. Acá hay una expresión X. Que me lo miran un segundo. Sumo. X. Coseno de alfa. Perdón, acá. Miren. Ya lo recuerdo. Este ángulo alfa que está acá, que es el que giran los ángulos, el que giran los ejes, es este mismo ángulo alfa que está acá, ¿sí?
este triángulo que está acá es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque son dos paralelas cortadas por una transversal, por la misma transversal. Acá está alfa, en este triangulito que está acá. En este triangulito que está acá. ¿Sí? Ahora yo quiero encontrar cuánto vale x'. Bueno, x' es esta distancia que está acá, más esta distancia que está acá. ¿Estamos de acuerdo? X' es este lado, todo este segmento que va de acá hasta acá. Y tiene dos partes. Bueno, esas dos partes, que es esta suma, es por un lado x por el coseno de alfa, que es la hipotenusa de este triángulo chiquitito que está acá abajo, este triángulo que está acá abajo, la hipotenusa de este triángulo, más y por seno de alfa, que es este otro pedacito que está acá. Acá está alfa de vuelta, que es el cateto opuesto de este triángulo, de este ángulo en este triangulito que está acá. Bueno, analícenlo, pero... Y ahí encuentro una expresión para calcular x', que es esta coordenada. De la misma manera puedo calcular y'. ¿Sí? Y' va a ser, la que está acá, es... ¿dónde están los triángulos acá? Bueno, acá está alfa. Así que esta es el cateto adyacente de este triángulo. El ángulo alfa. Discúlpenme, pero esta parte la verdad que no la tengo muy clara de cómo salía, pero ahí está la expresión. Tendría que verlo bien el triángulo. La cuestión es que con estas dos expresiones puedo determinar los momentos de inercia con respecto al par de ejes rotados. Al eje X', el eje X rotado. ¿Sí? Que ahora va a ser y al cuadrado, que es esta que está acá, perdón, y' al cuadrado por el diferencial de área. Como antes era y, ahora va a ser y' por el diferencial de área. Lo mismo con el momento de inercia con respecto al eje IG, que va a ser x', y al cuadrado, que es el que está tachado ahí abajo. Lo mismo con el centrífugo y lo mismo con el polar. Teniendo el ángulo alfa y estas identidades, se puede encontrar los otros momentos de inercia con respecto a los otros ejes. Pero ahí no termina la complicación, porque después hay que agregar la operación algebraica de estas dos identidades que están acá, y hacer todo un desarrollo que no vamos a hacer para llegar a las expresiones directas, para calcular, que esas sí son las que vamos a usar, las expresiones finales, para calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes rotados, que son las siguientes. Estas son las que vamos a usar en definitiva, las cuatro que están acá, para calcular las inercias de secciones con respecto a un par de ejes rotados de unos originales. Para, por ejemplo, calcular el momento de inercia con respecto al eje X'G, necesitamos tres datos. Necesitamos el momento de inercia original con respecto al eje XG original, el momento de inercia con respecto al eje IG y el momento de inercia centrífugo. Con estos tres datos, y conociendo el ángulo alfa que vamos a rotar, yo conozco el momento de inercia con respecto al eje X' rotado. Por eso es que lo anterior no era muy interesante. Es parte de la demostración. Creo que en el apunte ni siquiera está tampoco, porque es toda una operación matemática que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es conocer estas cuatro expresiones para determinar las inercias respecto a los ejes rotados. ¿Sí? Siempre teniendo los datos de XG, el momento de inercia respecto al eje IG, al eje XG y al centrífugo, estos tres, siempre puedo calcular el momento de inercia con respecto a otro eje que surja de la rotación de uno de ellos. ¿Sí?
De vuelta les digo, esta demostración no tiene sentido tampoco ni siquiera hacerla porque lo único que importa son las expresiones finales para poder aplicarlas. Para lo cual, ahora sí vamos a hacer un ejemplo que va a aclarar. Bueno, vamos a pasar un tachito. No, esto no vamos a pasar. Vamos a dar dos definiciones más. Vamos a decir que cuando nosotros encontramos el momento de inercia centrífugo respecto a un par de ejes baricéntricos igual a 0, el momento de inercia centrífugo, que depende de las dos distancias, respecto a un par de ejes baricéntricos, sea igual a 0, vamos a decir que ese par de ejes baricéntricos se van a llamar ejes principales de inercia. Esta es la definición. Siempre que esos dos ejes sean ortogonales entre sí, y obviamente pasen por el mismo punto, que es el baricentro, esos dos ejes se van a llamar ejes principales de inercia. Momento de inercia centrífugo, eje principal de inercia. ¿Está bien? Siempre que sean perpendiculares. Cuando no son perpendiculares, ese par de ejes respecto al cual el momento de inercia centrífugo es igual a 0, también son importantes y se llaman ejes conjugados de inercia. Son dos definiciones. ¿Sí? Pero lo importante es registrar que es cuando el momento de inercia centrífugo sea igual a 0. Yo calculo, y el momento de inercia centrífugo me da igual a 0, y son ortogonales ese par de ejes, son principales de inercia. Cuando no son ortogonales, son conjugados de inercia. ¿Sí? Y nos da la particularidad, cuando los ejes son principales de inercia, o sea, que son perpendiculares, y el centrífugo vale 0, que con respecto a esos dos ejes por separado, vamos a obtener el máximo y la mínima inercia. Por eso es que tenemos que buscar después ese ángulo alfa, respecto al cual el momento de inercia centrífugo se haga 0. ¿Cómo hacemos para encontrar los ejes principales de inercia? Bueno, de vuelta. Tenemos la sección en la cual calculamos, con alguna forma, con lo anterior, o lo buscamos de tabla, el momento de inercia XG, el IG, y el momento de inercia centrífugo, X e Y. Con respecto al par de eje X e Y. Son previamente conocidos. Si lo giramos un ángulo alfa, con las expresiones que vimos antes, podemos calcular los momentos de inercia con respecto a este par de ejes rotados. ¿Sí? Con respecto a este par de ejes rotados. Vale decir, el momento de inercia con respecto al eje X'G, el momento de inercia con respecto al eje Y'G, el momento de inercia centrífugo con respecto a los pares X, a los ejes X', Y', y el momento de inercia polar, que es la suma de los dos. De todas estas, la que a nosotros nos va a interesar más es la que se trate del momento de inercia centrífugo. O sea, cuando el momento de inercia centrífugo con respecto a este par de ejes X e Y rotados sea igual a 0, cuando el momento de inercia centrífugo con respecto a ese par de ejes X e Y', que surgen de rotar los originales, un ángulo alfa, sea igual a 0, ¿qué es lo que vamos a obtener? El momento de inercia centrífugo igual a 0. Los ejes principales de inercia, si es que son perpendiculares. Los ejes principales de inercia. Los ejes que las direcciones de los ejes que ofrecen la mayor y la menor inercia. De manera tal que yo lo que tendría que hacer es igualar esta expresión a 0, la R cuadrada, y de esta expresión encontrar el ángulo alfa. ¿Cuál será el ángulo alfa? Que tengo que rotar el par de ejes X e Y, de manera tal que el momento de inercia centrífugo se haga 0. Bueno, para eso hay que despejar alfa de esta expresión, que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, ahora lo vemos, y encontrar el valor de alfa. Si yo ya sé cuánto vale, porque lo calculé antes, X e Y, el momento de inercia centrífugo, el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, bueno, rápidamente puedo despejar alfa de acá y encontrar
cuál es la dirección que me va a generar el momento de inercia centrífugo igual a 0. Dijimos entonces que si esa ecuación es igual a 0, entonces x' y y' son los ejes principales de inercia, y nuestro problema va a ser encontrar ese alfa. Bien, volvemos a la expresión anterior. Y resulta que esta expresión va a ser igual a 0, ¿sí? O sea, esta ecuación va a ser igual a 0, vale decir, despejando alfa, siempre y cuando la tangente de 2 alfa sea igual, esta es la solución de esta ecuación, digamos. La tangente de 2 alfa sea igual a 2 por el momento de inercia centrífugo, dividido el momento de inercia con respecto al eje Y menos el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Vale? Esta expresión se va a satisfacer con respecto a 2 ángulos. Un ángulo alfa y un ángulo alfa más pi sobre 2. Alfa más 90 grados. ¿Sí? Porque es una tangente. Debe haber dos alfas que satisfacen esta expresión, que hacen 0 esta expresión. ¿Sí? Y acá haciendo esta cuentita fácil, despejando alfa de esta expresión, sale cuál es el ángulo alfa. Acá es donde quiero hacer el ejercicio, el ejemplo que va a aclarar esto. Bien. Supongamos que tenemos una sección, que es esta sección rectangular, acá, que tiene 4 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí? Esta sección rectangular, que tiene 4 por 10, tiene un baricentro que está acá, ¿sí? Y existe un par de ejes baricéntricos, el eje X baricéntrico y el eje Y baricéntrico, de manera tal que yo ya calculé, de alguna forma, como de algún método anterior, ya conozco el momento de inercia con respecto al eje Y baricéntrico, que es este que está acá. Me lo dieron de datos, son conocidos previamente. Ya conozco el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico, que es 123,33, y conozco el momento de inercia centrífugo con respecto a este par de eje X. ¿Sí? Primero, pregunta. ¿Son X e Y los ejes principales de inercia? ¿Serán? No, porque si no, el momento de inercia con respecto a XY hubiese dado 0. Claro. Como el momento de inercia centrífugo no es 0, los ejes X e Y no son los ejes principales de inercia. ¿Sí? Claramente no lo son. Quiere decir que va a haber otro ángulo, alfa, que puedo rotar los ejes que me van a ofrecer la máxima y la mínima inercia. O sea, 263,3 no es la máxima resistencia al giro alrededor del eje que esta sección puede ofrecer. Puede ofrecer más. Lo que pasa es que está mal dispuesto esta sección. Así como está mal dispuesta. Está mal colocada para ofrecerme la máxima resistencia. Yo sé de dato que la resistencia que ofrece con respecto al eje X es esa, con respecto al eje Y es esa, y el centrífugo es ese. Pero ya me doy cuenta que no son los máximos ni los mínimos, porque el centrífugo no es 0. Yo tengo que encontrar el máximo y el mínimo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo hago para encontrar los momentos máximos y mínimos? Van a coincidir cuando encuentre las direcciones principales, o los momentos principales de inercia. Y eso va a ser cuando el centrífugo valga 0, y cuando sean ortogonales. ¿Cómo hago para encontrar cuál es ese valor del centrífugo? Bueno, de la expresión anterior tengo que despejar alfa. Tengo que rotar estos dos ejes, un ángulo alfa, de manera tal que el centrífugo sea 0. Vale decir. Pablo, ¿viste que vos rotás un ángulo alfa hacia abajo, por así decirlo? Sí. Si lo rotás hacia arriba, ¿también vale la fórmula? No, lo rotamos hacia abajo.
o las ternas también. Pues todas estas deducciones, todos estos signos vienen de hacer el análisis en este orden, digamos. El giro será positivo, de horario, con esta terna X, también arbitraria. ¿Ah? Bueno, yo pregunto porque capaz lo tenés que rotar para arriba 2 grados y respetando esto tendrías que girarlo 360 menos 2. Claro, 358. Sí, pero por convención consideramos este sentido de X positivo, ese sentido de Y positivo y el giro positivo horario. Esta es como la terna de geometría de masa, geometría de la superficie. ¿Sí? Para las que son válidas estas expresiones. Bueno, entonces, vamos a encontrar ese ángulo alfa que yo tengo que rotar para encontrar las direcciones principales. Y uso esta expresión, la que vimos en la fórmula anterior. La de la tangente de 2 alfa es 2 por el momento de inercia centrífugo dividido el momento de inercia con respecto a I menos el momento de inercia con respecto al eje. Reemplazando, eso es 2 por 121,24 sobre 263,3 menos 121,3, eso te da 1,73. Eso es la tangente de 2 alfa. Para encontrar alfa, es el arco tangente de este valor dividido 2. ¿Ok? Para encontrar alfa, esto agréguenselo si quieren, es el arco tangente de 1,73 dividido 2. Para terminar de despejar alfa. Si hacen esa cuenta, les va a dar que alfa son 30 grados. Alfa 1 son 30 grados. Y también es 120 grados. También se satisface que el arco tangente de 2 por 120 también es 1,73. Cumple para estos dos ángulos esa igualdad. ¿Quieren verificarlo con la calculadora? Una consulta, Pablo. Yo tengo 2 ángulos porque en uno el momento de inercia con respecto a un eje es máximo y mínimo, y con respecto al otro ángulo es al revés. El que era mínimo pasa a ser máximo y el que máximo pasa a ser mínimo. ¿Cómo? Yo tengo 2 ángulos porque en un ángulo el momento, por ejemplo, respecto al eje X es máximo y respecto al eje Y es mínimo, y con el otro ángulo respecto al eje Y es mínimo y respecto al eje... Bueno, ¿es al revés? No, lo que quiere decir esto es que vos podés girar el par de eje X y este ángulo alfa, que va a valer 30 grados, y también lo podés girar 120 grados. No, solo tenés que invertir. ¿Sí? Ok. Que básicamente es pegarle 90 grados más. ¿Está? Ok, gracias. El primer valor, los giramos 30 grados, la terna. La terna X y la vamos a girar 30 grados. Si la girás 120 son los mismos resultados. ¿Sí? Pero acá encontramos que girando estos ángulos, esta terna, 30 grados en sentido horario, voy a encontrar, me asegura que ahí van a estar las inercias máximas y mínimas y el momento de inercia centrífugo igual a 0. Ahora vamos a chequearlo. Entonces recuerden, vamos a girarlo 30 grados, ¿sí? Calculemos entonces los momentos con respecto a los ejes X' y Y, que ya son rotados 30 grados. ¿Sí? Recuerden que están las 4 expresiones, que las vamos a dejar tener, que obviamente no se las tienen que acordar de memoria, que nos van a servir justamente para calcular esto, ¿sí? Y que no me importa toda la demostración anterior, sino que simplemente tengo que aplicarla y encontrar el momento de inercia con respecto al eje X', el rotado. Para eso necesito los 3 datos originales, que es el IX, el I sub I y el IXY, o sea, las inercias con respecto al eje X original, la inercia con respecto al eje Y original, y la inercia con respecto al momento de inercia centrífugo con respecto al par de eje X e Y originales, y necesito conocer alfa, ya lo obtuve recién. Al reemplazar,
y calcular, obtengo el momento de inercia con respecto al eje X' rotado, y es 52,7. El original, que era 123,33. ¿Qué pasa con el momento de inercia con respecto al eje Y', baricéntrico? Es otra expresión, no es la misma, ¿eh? Es otra expresión. Fíjense en que acá es el momento de inercia con respecto a Y por el coseno cuadrado de alfa, más el momento de inercia con respecto al eje X por el seno cuadrado de alfa, más, antes era menos, el momento de inercia centrífugo por el seno de 2 alfa. Al reemplazar y hacer la cuenta, me da que el momento de inercia centrífugo con respecto al eje Y', G, que es este eje que está acá, de inercia con respecto a este eje Y', G, que es este que está ahí, es 336,4. Vamos a cambiar color. El momento de inercia con respecto a este eje Y', G. El anterior, 52,7, era con respecto a este eje X', G. Vamos a tomar. Ahí. Momento de inercia con respecto al eje X', G, 52,7. Momento de inercia con respecto al eje Y', G, 336,4 centímetros cuadrados. ¿Qué nos faltaría? Calcular el momento de inercia centrífugo con respecto a los ejes X' e Y'. G. ¿Cuánto debería dar? 0. Debería dar 0. Debería dar 0. Bien, aplicamos la expresión para calcular el momento de inercia centrífugo con respecto a los ejes rotados, para lo cual empleamos los datos que tenemos, el centrífugo con respecto a los ejes originales, el ángulo alfa de 30 grados, y X e Y, reemplazamos y nos da 0. De manera tal que se verifica que X' e Y' son los ejes principales de inercia. ¿Por qué? Porque son ortogonales, ¿tá? Son ortogonales, forman 90 grados, y el momento de inercia centrífugo respecto a ese par de ejes es igual a 0. Para decir entonces que las direcciones X' e Y' son las direcciones principales de inercia, son los ejes principales de inercia. ¿Cuál es la máxima? Bueno, la de máximo valor absoluto. ¿Sí? Esta es la máxima inercia que esa sección puede ofrecer. 336,4. Que es la inercia alrededor del eje Y', G. ¿Tá? Es la inercia alrededor del eje Y', G. Vale decir, es la mayor resistencia que ofrece a girar la sección alrededor de ese eje, por ejemplo, por efecto de un momento aplicado perpendicular a ese plano, a la sección, ¿no? ¿Está bien? Esa es la máxima. Y la mínima es con respecto al eje Y, perdón, al eje X local, X', que está de ahí, y vale 52,7. Pablo, o sea que siempre que tengamos o hayamos encontrado los ejes principales, siempre lo que sería la distancia al eje más grande va a tener la inercia más grande. La distancia, sí, va a Claro, estar de alguna pero- forma relacionado con la altura máxima. ¿No? Claro, pero la distancia al eje Y' es en un caso 5 y la distancia al eje X' en otro caso es 2. Está bien, sí. Pero esta porque es una sección rectangular. ¿Está bien? La sección tiene una forma de papa que no tiene tan claramente definida una tendencia. Bueno, ahí hay que calcularlo. ¿Y Estas cómo no- calculas el área en ese caso, Pablo? Porque si fuera una papa, ¿cómo calculas el área para empezar? Hay varias formas. Una es por aproximación, dividiéndola en cuadraditos y tomando, digamos, las áreas de los cuadraditos. ¿Sí? Claro, integrando, decís. Sí.
Y otra, la más fácil, si es una sección muy compleja, es con AutoCAD. Con AutoCAD. Nosotros tenemos el AutoCAD. Y el AutoCAD nos da el área de cualquier papa que dibujemos. Siempre que dibujemos una sección cerrada, nos va a dar el área. Así que eso hoy no es un problema. Y te hago una pregunta, Pablo, ¿no podrías calcular el área si conoces el momento de inercia y podrías, teniendo un radio de giro, despejar el área? Si tenés el momento de inercia baricéntrico, Sí. está bien, más un área por una distancia, sabiendo todos los datos, la despejás al área. A ver, repetimos. Vos tenés un área. Claro, de una papa que no sabes cómo sacarla. Sí. Pero conoces su radio de giro baricéntrico. Sí. Y planteando, claro, está bien, planteando un radio despejás el área. Sí, teniendo teniendo el área y el radio de giro, calculas la inercia. ¿Eso es lo que me decís? Sí, preguntaba más que nada por si hay alguna sección media rara ahí que no sea tan visible cuál es la parte larga y la parte corta. Mira, nosotros no usamos tampoco, para serte sincero, no. Tenemos que estar preparados para cualquier área que nos den, que nos pidan hacer un elemento estructural con esta sección, con forma de riñón. Bueno, está bien, la vas a pagar, vas a mandar a fabricar esta barra con forma, que el área tiene forma de riñón, la hacemos. La verdad es que nosotros, nuestra complejidad más que nada va del lado de saber combinar perfiles, ¿sí? Saber combinar perfiles, porque a veces tenemos que componer, armar un elemento estructural resistente a partir de perfiles comerciales, sumar un ángulo de una determinada medida con un perfil doble T o con un perfil U, o combinar dos perfiles doble T, un perfil doble T. Entonces, son dos secciones que ya están tabuladas y la operatoria se hace más fácil para calcular los momentos de inercia, para calcular las inercias totales, porque no nos ponemos a calcular de un rectángulo ni un triángulo. Vamos a la tabla directamente a buscar. Volvemos a hacer un ejemplo componiendo secciones, que es el mismo de la semana pasada que calculamos el baricentro. Ahora vamos a calcular la inercia de esa área que era tipo una L. ¿Se acuerdan que le faltaba un triangulito y tenía un cuarto de círculo? Y ya la semana que viene arrancamos con algo más concreto y más palpable, que es calcular deformaciones a través de la inercia de secciones de perfil, secciones compuestas por perfiles. Si se fijan, voy a compartir otra cosa, que es acá está. En el apunte hay un ejercicio también para calcular la inercia de una sección compuesta de dos perfiles, que es esta que está acá. Un UPN 180 con un IPN 220. ¿Está? Dos perfiles tabulados, un UPN 180, un IPN 220, que se sueldan para formar una sección resistente para una viga, para una columna, para algún elemento que va a estar sometida al esfuerzo normal, al esfuerzo de corte, al momento frictor. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos va a interesar conocer de esta sección compuesta? El área total, para eso vamos a ir obviamente a las tablas, a buscar el área de cada uno y sumarlas, es simple. El baricentro de esta sección, ¿cómo se calcula el baricentro de esta sección? Bueno, de la misma manera que se calcula el baricentro de cualquier sección, siendo momento estático de primer orden. ¿Sí? Área por distancia, total, el área por el XG. Es igual al área el área total por el XG baricéntrico total es igual al área del UPN
por su baricentro, más el área del IPN por su baricentro. Algo así de simple. Lo mismo con las dos coordenadas de baricentro, y después las inercias. Las inercias de estos dos perfiles ya están tabuladas, no tengo que calcularlas. El momento de inercia con respecto a los ejes X e Y. ¿Sí? Lo que sí tengo que calcular es con respecto al eje, al baricentro, a los ejes baricéntricos. Y para eso uso Steiner. Si yo tengo los momentos de inercia con respecto a los ejes baricéntricos locales de cada área, y tengo que calcular con respecto al baricentro total, bueno, con Steiner lo puedo calcular, lo puedo sumar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sabes qué te iba a preguntar también? ¿Eh? Te iba a hacer una pregunta, Pablo. ¿El baricentro puede ser que haya casos que no quede dentro del material? Puede no quedar dentro del material. Sí, totalmente. Es inmaterial en este caso. Y una vez que tengo el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico, Y baricéntrico y el centrífugo, con esos tres datos, puedo también calcular las direcciones principales de inercia, el ángulo alfa que tengo que girar esos ejes para que me ofrezcan la mayor inercia posible. ¿Sí? Hacia ahí vamos. Pero ahora, por lo menos, por ahora este ejercicio está resuelto en la pauta. Vamos a hacer el anterior, que es el de la semana pasada, y seguramente lo vemos después del corte, después del recreo, ¿no? No sé si Ariel estás por ahí. Sí, estoy. Bueno, ¿te parece que hagamos el recreo y después hacemos el ejercicio? Dale, sí. Ahí después sigue Uri, que ya está conectado. Bueno, tomamos unos 15 Perfecto. minutos. Dale, a las 9:02. Bueno, Bueno, volvemos. nos reencontramos en un rato, chicos.